Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Ezequiel capítulo 45. Para ello vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Padre eterno y bondadoso, nos acercamos a ti con corazones dispuestos a ser bendecidos por tu Santo Espíritu en el estudio de tu palabra. Queremos, Señor, que derrames tu gracia en nuestra vida y que nos des sabiduría y entendimiento para guardar lecciones espirituales en nuestra vida y fortalecer nuestra fe. Gracias, Señor, por otorgarnos tu protección, tu gracia y tu bondad. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Una vez que el Señor ha descrito el templo y las condiciones que deben cumplir los sacerdotes y levitas para hacer resaltar mejor la santidad del santuario y sus funciones, lo estudiado en el capítulo 44 de Ezequiel, entonces ahora se le asigna al profeta la distribución ideal de la tierra prometida. Y por supuesto, en el centro mismo de Jerusalén se apartará un terreno que será para el templo del Señor. El capítulo 45 de Ezequiel debemos estudiarlo por secciones para un mejor entendimiento y toca el tema de la asignación del territorio como también de las fiestas solemnes que se celebrarán en esta nueva historia de Israel. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 8 y se describe el territorio asignado al templo, a los sacerdotes y a los príncipes. Leamos los versículos 1 y 2. Cuando repartáis por suerte la tierra en heredad, apartaréis para Jehová una porción que le consagraréis en la tierra. Será de 25,000 cañas de longitud y 10,000 de anchura. Este territorio en todo su contorno será santificado. De esto será para el santuario un cuadrado de 500 cañas de longitud y 500 de anchura, rodeado de 50 codos para sus ejidos. Es interesante que cuando dice que repartirá por suertes, lo que significa es que se repartirá la tierra por asignaciones. A cada tribu se le asignará una porción definida de terreno. Estas deberán estar alrededor del centro de lo que se convertiría lo más importante para Israel, el templo. Se apartará una porción que será consagrada al Señor. Allí estará el templo y el terreno asignado a los sacerdotes. Este terreno era aproximadamente de unos 11 kilómetros cuadrados. Y en el centro de este terreno se apartarían 250 metros cuadrados, sería para el templo, y 25 metros será el muro exterior del templo para impedir su profanación. Este sería un espacio abierto llamado ejido. Sigamos con la distribución de esos 11 kilómetros cuadrados, versículos 3 al 5. De esta medida medirás en longitud 25,000 cañas, y en anchura 10,000. Allí estará el santuario y el lugar santísimo. Lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes, ministros del santuario, que se acercan para ministrar a Jehová, y servirá de lugar para sus casas y como recinto sagrado para el santuario. Asimismo medirás 25,000 cañas de longitud y 10,000 de anchuras, que será para los levitas, ministros de la casa, como posesión para sí, con 20 cámaras. Noten ustedes que el terreno general será dividido en 3 porciones. El centro del terreno será para el templo, otra porción del terreno será para los sacerdotes y otra porción del terreno será para los levitas. De esta manera podrán suplir todas las necesidades que se requieren para una adoración a nuestro Dios. Otra porción similar del terreno será dedicada para todo el pueblo. Versículo 6. Para propiedad de la ciudad señalaréis un terreno de 5,000 de anchura y 25,000 de longitud delante de lo que se apartó para el santuario.
Esto será para toda la casa de Israel. Este es el terreno para todos los habitantes de Jerusalén. Allí se construirá la ciudad y todos los elementos necesarios para que sea una comunidad que pueda suplir sus necesidades. Otra porción de terreno será para el gobernante, versículo 7. Y la parte del gobernante estará junto a lo que se apartó para el santuario a uno y otro lado, y junto a la propiedad de la ciudad, delante de lo que se apartó para el santuario y delante de la propiedad de la ciudad, desde el extremo occidental hasta el extremo oriental, y la longitud será desde el límite occidental hasta el límite oriental. La parte del príncipe incluía todas las tierras que estuvieran hacia el oeste, hacia el este de la porción consagrada para el Señor. Quizás este llegaba hasta el Mediterráneo por el oeste y el Jordán y el Mar Muerto por el este. Entonces se expresa el deseo de Dios, versículo 8. Esta tierra tendrá como propiedad en Israel, y nunca más mis gobernantes oprimirán a mi pueblo, y darán la tierra a la casa de Israel conforme a sus tribus. El deseo que Dios es que este nuevo reino esté libre de líderes civiles que por egoísmo se aprovechen del pueblo mediante la usurpación o el traspaso arbitrario de propiedades. Habrá suficiente para cada uno y no hay necesidad de despojar al otro porque todos tienen suficiente. La segunda sección del capítulo 45 de Ezequiel son los versículos 9 al 17, y allí se habla de los deberes y derechos tributarios del príncipe. Leamos el versículo 9. Así ha dicho Jehová el Señor: basta ya, gobernantes de Israel, dejad la violencia y la rapiña, practicad el derecho y la justicia, dejad de explotar a mi pueblo, dice Jehová el Señor. Los grandes responsables de la catástrofe de Israel fueron los magnates y los reyes de Israel. Con sus rapiñas y violencias sembraron la injusticia y la desesperación en el pueblo. En adelante deben los príncipes dar ejemplo de justicia. Los líderes deben ser honestos en sus transacciones comerciales. Veamos los versículos 10 al 12. Balanzas justas, efa justo y bato justo tendréis. El efa y el bato serán de una misma medida, que el bato tenga la 10ª parte del homer y la 10ª parte del homer el efa. La medida de ellos será según el homer. El ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, 25 ciclos y 15 ciclos será una mina. El Señor amonesta a los líderes del pueblo a que deben ser ejemplo de honestidad y justicia. Deben ser escrupulosos en sus balanzas sin deformar su capacidad y el precio. La efa se refiere a venta de bienes según su volumen, y el bato se refiere a la venta de productos conforme al volumen líquido. También se especifica la compra y venta de metales como la plata. En los versículos 13 al 17 se determina el tipo de ofrenda que debe darse al gobernante, y éste no debe exigir más, ni alterar la pesa, ni alterar el precio. Debía recibir lo que es justo y conformarse con eso. Versículo 16. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el gobernante de Israel. Se dará el 1% del aceite y un cordero por cada 200. Esto, por supuesto, requiere honestidad en el dador y honestidad en el que recibe. Sin embargo, el príncipe debe de allí proveer para los sacrificios. Versículo 17. Pero el gobernante corresponderá proveer para el holocausto, el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas, en los sábados y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, la ofrenda del holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. El príncipe debe velar de que hubiese todo lo necesario para la realización de los diversos sacrificios correspondientes con las fiestas solemnes que se iban a celebrar en Jerusalén y en especial en el templo. Llegamos entonces a la última sección de este capítulo 45 de Ezequiel. Son los versículos 18 al 25.
donde se describen los sacrificios en las principales solemnidades. Leamos los versículos 18 y 19. Así ha dicho Jehová el Señor: el mes primero, el día primero del mes, tomarás de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el santuario. El sacerdote tomará de la sangre de la expiación y pondrá sobre los postes de la casa, sobre los 4 ángulos del descanso del altar y sobre los postes de las puertas del atrio interior. A diferencia de los señalados por las leyes mosaicas, este sacrificio de expiación por los pecados de mano alzada, es decir, pecados por rebeldía y también por los pecados involuntarios, es que Ezequiel da una fecha para la realización del sacrificio del domillo que servirá de expiación por esos pecados. Mientras que en la ley de Moisés no se especifica fecha, sino cuando estos mismos ocurran y el pueblo se arrepienta de su pecado. Este mes primero en que Ezequiel especifica es el mes Nisán, que es entre marzo o abril. Es interesante que se incluya los pecados de rebelión, pero el versículo 20 dice: así harás el 7º día del mes para los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por la casa. Estos incluyen también los pecados involuntarios. Son los pecados por inexperiencia o ingenuidad. Dios está dispuesto a perdonar a su pueblo tanto los pecados de rebeldía como los pecados involuntarios. Un perdón completo. Leamos los versículos 21 y 22. En el mes primero, a los 14 días del mes tendréis la Pascua, la fiesta de 7 días. Se comerá pan sin levadura. Aquel día el gobernante ofrecerá por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro en sacrificio por el pecado. La primera fiesta solemne que se celebra en Israel es la fiesta de la Pascua. Esta es la fiesta que, junto con el rito de consumir panes sin levadura, recuerdan la liberación de Egipto obrada por Dios y anuncia la muerte de Cristo como el Cordero Pascual que provee libertad de la esclavitud del pecado. La celebración de esta primera Pascua llegará a ser motivo de regocijo para el pueblo, de reconciliación con Dios. Un nuevo éxodo se ha hecho posible por la gracia de Dios. Han sido restaurados como nación. La diferencia con la celebración mosaica es que las ofrendas que se piden aquí son mayores que las que se exigían en aquella época. Leamos los versículos 23 y 24. Y en los 7 días de la fiesta solemne ofrecerás como holocausto a Jehová 7 becerros y 7 carneros sin defecto, uno cada día de los 7 días, y por el pecado ofrecerá un macho cabrío cada día. Con cada becerro ofrecerá ofrenda de una efa, y en cada carnero un efa, y por cada efa un hin de aceite. La celebración duraría 7 días, y en cada uno de ellos se debe ofrecer 7 becerros y 7 carneros, además de las ofrendas por el pecado. Es decir, será una gran fiesta espiritual en la que el pueblo ahora vuelve a tener su templo. Vuelven nuevamente a celebrar los antiguos ritos y ceremonias y tradiciones, y de esta manera mostrar al mundo que este es un pueblo que sirve al eterno Dios, que ha hecho posible que vuelvan a la tierra de Israel. Leamos el versículo 25. En el mes séptimo, a los 15 días del mes, en la fiesta, hará como en estos 7 días, en cuanto a la expiación, en cuanto al holocausto, en cuanto al presente y en cuanto al aceite. Al dar una mirada al capítulo 45 de Ezequiel, nos damos cuenta que el profeta hace alusión a 2 fiestas solemnes de las 7 que se celebraban comúnmente en Israel. La fiesta de la Pascua, que ya la miramos, y ahora es una referencia a la fiesta de los tabernáculos. Esta es una fiesta de regocijo. El día de la expiación ha pasado. Los israelitas vienen y habitan en cabañas. La ciudad de Jerusalén se llena de visitantes que celebran la dirección del Señor durante los 40 años en el desierto y la manera en que Dios los cuidó y proveyó sostén para su vida. En este caso, los sacrificios exigidos para esta celebración son menores que los que se pedían
en la ley mosaica, pero en este momento de restauración, Israel nuevamente disfrutaría de la gran bendición de Dios. Apreciados amigos y hermanos, cuando Dios perdona, lo hace de manera completa. Borra las rebeliones y los echa en lo profundo del mar. Hoy el Señor quiere hacer lo mismo en tu vida. Acepta su invitación y entrega tu vida al Señor. Solo Él puede saciar la sed del alma. Que el Señor hoy te conceda su bendición y que hoy puedas apreciar el perdón que te ofrece. Es mi oración. Amén.